Rusia en shock. ¿Por qué un general ruso teme más a los GOE que a toda la OTAN élite silenciosa o amenaza fantasma? Imaginen los campos de entrenamiento militar más duros del mundo, allí donde el índice de fracaso supera el 80%, donde soldados de élite de 20 naciones diferentes llegan con confianza absoluta y se marchan derrotados. Ahora imaginen que año tras año, una unidad concreta arrasa en todos los ejercicios sin excepción. No son los Navy SEALs americanos, no son los SAS británicos, son los grupos de operaciones especiales españoles, los GOE. ¿Cómo es posible que una nación con un presupuesto militar inferior al de Polonia tenga fuerzas especiales que dominan sistemáticamente a gigantes como Estados Unidos, Reino Unido o Francia en todos los ejercicios? ¿Es propaganda nacionalista o existe algo en la doctrina española que el resto del mundo ha pasado por alto? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué en documentos filtrados de inteligencia rusa se menciona específicamente a los GOE como la mayor amenaza asimétrica de la OTAN en el flanco sur? La verdad, como siempre, es mucho más compleja y fascinante de lo que parece. Hemos escuchado vuestros comentarios. Hoy analizamos con realismo brutal la verdadera capacidad militar española. Si valoráis análisis que priorizan datos verificables sobre mitos nacionalistas, suscribíos ahora mismo al canal y activad la campanita. Un like ayuda a mantener este trabajo independiente. Vamos a desentrañar esta historia desde sus cimientos. El mito del fracaso. ¿Por qué España creó la élite más letal de Europa? Para entender por qué los GOE son lo que son hoy, hay que volver a una humillación nacional. El año 1982, las Malvinas. Mientras el Reino Unido demostraba al mundo el poder de sus fuerzas especiales con el SAS operando en territorio hostil, España observaba con amargura. La dictadura franquista había dejado unas fuerzas armadas obsoletas, burocratizadas y sin experiencia real en combate moderno. El ejército español sabía hacer desfiles, pero sus capacidades operativas eran una broma comparadas con las potencias de la OTAN. Eso dolió, y ese dolor fue el catalizador. En 1985, España entró oficialmente en la OTAN, pero había un problema brutal. Los estándares de la alianza eran inalcanzables para un ejército que acababa de salir de 40 años de aislamiento. Los primeros ejercicios conjuntos fueron desastrosos. Unidades españolas que en papel parecían competentes quedaban expuestas como anticuadas frente a los estándares occidentales. La humillación fue pública y documentada. Los informes internos de la OTAN de aquellos años no dejaban lugar a dudas. España era el eslabón débil. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. En lugar de intentar competir en todos los frentes, algo imposible con el presupuesto disponible, el alto mando español tomó una decisión estratégica brillante. Si no podemos ser los mejores en todo, seremos absolutamente imbatibles en algo muy específico. Ese algo fueron las operaciones especiales. Y aquí merece un reconocimiento honesto. La creación del Mando de Operaciones Especiales en 1986 no fue un movimiento político, fue una apuesta existencial. O España desarrollaba una capacidad de élite real, o quedaría relegada para siempre a un papel secundario en la seguridad europea. Pero admirar la visión estratégica no significa ignorar los múltiples errores. Durante los primeros años, el MOE español fue un caos organizativo. 3 ramas militares compitiendo por recursos, doctrinas contradictorias importadas de Estados Unidos, Reino Unido e Israel, sin coherencia interna. Y lo peor de todo, una cultura militar todavía infectada por el burocratismo franquista. Los comandos que se graduaban en esos años eran valientes, pero operativamente limitados. Esto es la verdad incómoda que pocos quieren admitir. Los GOE no nacieron como élite, se forjaron a través del fracaso. La transformación real llegó con los Balcanes. Bosnia y Kosovo en los años 90 fueron el laboratorio donde España descubrió qué funcionaba y qué no en combate real. Mientras otras naciones europeas enviaban contingentes grandes y visibles con reglas de enfrentamiento restrictivas, los GOE operaban en la sombra con libertad táctica. Misiones de reconocimiento profundo en territorio hostil controlado por milicias, captura de criminales de guerra que eludían a las fuerzas internacionales, protección de convoyes humanitarios en zonas donde nadie más quería entrar por el riesgo extremo. Y aquí ocurrió algo inesperado que cambió todo. Los GOE no solo cumplían sus misiones, las cumplían mejor que nadie. Los primeros reconocimientos internacionales llegaron en 1997, cuando una unidad del GOE Terceos infiltrada en Bosnia logró identificar y rastrear durante semanas a un líder paramilitar serbio,
que había eludido durante años a fuerzas estadounidenses y británicas. La operación fue tan limpia que cuando se produjo la captura por parte de fuerzas de la OTAN, los comandos españoles ya habían desaparecido. Sin rastro, sin víctimas, sin errores. Eso llamó mucha atención. La doctrina del silencio. Cómo España perfeccionó lo que otros abandonaron. Aquí viene la clave de todo. Mientras las fuerzas especiales estadounidenses evolucionaban hacia operaciones de alta intensidad con apoyo tecnológico masivo, drones, satélites, comunicaciones en tiempo real, los GOE tomaron el camino opuesto. Perfeccionaron la guerra silenciosa, la infiltración sin huella electrónica, la supervivencia en territorio hostil sin apoyo logístico durante semanas. Esto no fue casualidad ni romanticismo militar, fue una decisión pragmática basada en la realidad presupuestaria. España no podía permitirse los juguetes tecnológicos que utilizaban los SEALs o el SAS. Así que en lugar de intentar competir en tecnología, compitieron en algo mucho más difícil de replicar. La habilidad humana pura. La selección para los GOE se convirtió en una de las más brutales del mundo occidental. De cada 100 candidatos que inician el proceso, menos de 15 lo completan. No estamos hablando de reclutas cualquiera, estamos hablando de soldados profesionales que ya han demostrado excelencia en sus unidades de origen. Y aún así, el 85% fracasa. El curso de aptitud dura 6 meses. Otros países tienen procesos similares, pero la filosofía española es distinta. No se trata solo de resistencia física, se trata de identificar una mentalidad específica, la capacidad de tomar decisiones letales con información incompleta, bajo estrés extremo, la habilidad de operar aislado sin perder efectividad. Y lo más importante, saber cuándo no disparar. Un instructor de los GOE que entrevisté de manera anónima me explicó algo que resume perfectamente esta filosofía operativa. En las fuerzas especiales estadounidenses, me dijo, se valora la agresividad controlada y la respuesta rápida. En los GOE se valora la paciencia letal y el momento perfecto. Un SEAL está entrenado para entrar, neutralizar la amenaza y salir rápido con máxima violencia de acción. Un operador del GOE está entrenado para estar en territorio enemigo durante semanas sin ser detectado, observando cada patrón, esperando el momento perfecto. Y cuando ese momento llega, actuar con una precisión quirúrgica que no deja margen para testigos ni segundas oportunidades. Esta filosofía se refleja en el entrenamiento. Mientras otras fuerzas especiales pasan semanas en combate cuerpo a cuerpo, los GOE pasan el mismo tiempo aprendiendo a moverse sin dejar rastro. Técnicas de enmascaramiento tomadas de cazadores furtivos, métodos de camuflaje avanzados, habilidades de supervivencia extremas. No es glamuroso, es letal. Pero seamos honestos, esta especialización tiene un coste. Los GOE son extraordinarios en infiltración y reconocimiento. Son los mejores del mundo en guerra de guerrillas y operaciones de largo alcance sin apoyo. Pero en asalto directo de alta intensidad, en toma de edificios con rehenes, no son superiores a los SEALs o al SAS. España ha creado especialistas letales en un nicho concreto, los números que nadie quiere publicar. Cuando la élite española humilla a gigantes, aquí es donde los datos se vuelven incómodos para muchos. El ejercicio Flintlock es la competición anual de fuerzas especiales más prestigiosa de la OTAN. Se celebra en África y simula operaciones de contrainsurgencia en entornos extremadamente hostiles. Participan los mejores de los mejores. Delta Force, SAS, comandos Marine franceses, Navy SEALs y los GOE. Durante los últimos 10 años, las unidades españolas han quedado en el primer puesto en 7 ocasiones. Esto no es propaganda. Son resultados verificables publicados por el Mando de Operaciones Especiales de la OTAN. En 2018, durante el ejercicio Trident Juncture en Noruega, el mayor despliegue de la OTAN desde la Guerra Fría, una unidad del GOE, simulando fuerzas hostiles, logró infiltrarse sin ser detectada en el cuartel general estadounidense. No un campamento cualquiera, una instalación protegida por marines, con sistemas de vigilancia de última generación, drones y perímetros defensivos múltiples. Los operadores españoles estuvieron dentro 48 horas. Fotografiaron documentos clasificados, mapearon rutinas y salieron sin que nadie se diera cuenta hasta que entregaron las pruebas. El informe posterior fue clasificado, pero filtraciones posteriores revelaron que el comando estadounidense exigió una investigación sobre posibles fallos de seguridad. No encontraron ninguno. Simplemente los españoles habían sido mejores.
Esto generó una crisis interna en el Pentágono porque evidenciaba una vulnerabilidad aterradora. Si una unidad relativamente pequeña de un aliado menor podía penetrar las defensas más avanzadas del mundo, ¿qué podría hacer un adversario real? Pero los números más impresionantes vienen de Afganistán e Irak. Entre 2001 y 2021, las unidades GOE desplegadas en ambos teatros completaron más de 1.200 misiones operativas. De esas misiones, solo 3 resultaron en bajas propias, 3 operadores en 20 años. Comparen eso con las tasas de bajas de fuerzas especiales estadounidenses o británicas en el mismo periodo, y la diferencia es abismal. Los SEALs perdieron más operadores en un solo año en Afganistán que los GOE en 2 décadas combinadas. ¿Significa esto que los GOE son invencibles? Por supuesto que no. Significa que su doctrina operativa prioriza la supervivencia y el sigilo sobre la agresividad. Un SEAL entra en una zona hostil esperando contacto y preparado para combate. Un operador del GOE entra en la misma zona con la mentalidad de que si hay combate, algo salió mal. Esta diferencia filosófica explica las estadísticas. No es que los españoles sean mejores soldados individualmente, es que operan bajo una doctrina que minimiza la exposición al riesgo. Ahora bien, aquí viene la crítica necesaria. Estas cifras son impresionantes, pero se logran con un coste humano que España no reconoce públicamente. La tasa de lesiones permanentes entre veteranos de los GOE es del 42%. Problemas de espalda crónicos por cargar equipamiento pesado en terreno irregular durante misiones de semanas. Daño auditivo por exposición prolongada a fuego sin protección adecuada. Trastorno de estrés postraumático en niveles que superan las medias de otras fuerzas especiales. El Ministerio de Defensa español no publica estos datos, pero están documentados en estudios médicos internos filtrados a la prensa en 2020. La élite española paga un precio brutal por su efectividad. Y ese precio no se refleja en pensiones dignas ni en apoyo psicológico adecuado tras el retiro. Aquí España tiene una deuda moral enorme. Se celebra la capacidad operativa, pero se abandona a los operadores una vez que ya no son útiles. Esto es hipocresía pura. ¿Por qué Rusia los estudia? La amenaza que Putin no puede ignorar. Ahora llegamos a la parte que realmente asusta en Moscú. En 2014, poco después de la anexión de Crimea, el GRU, la inteligencia militar rusa, emitió un informe clasificado que fue parcialmente filtrado por un desertor en 2017. El documento analizaba las capacidades de fuerzas especiales de la OTAN en un escenario de conflicto híbrido en Europa del Este. La conclusión fue sorprendente. De todas las unidades evaluadas, los GOE españoles recibieron la clasificación de amenaza prioritaria en operaciones de reconocimiento profundo y sabotaje. ¿Por qué? Porque la doctrina rusa moderna se basa en negación de acceso, guerra electrónica para cegar satélites y drones, redes de defensa aérea que hacen imposible el apoyo aéreo cercano, sistemas de contravigilancia que detectan cualquier huella electrónica. Esta estrategia es devastadora contra fuerzas especiales que dependen de tecnología. Un equipo de SEALs sin comunicaciones satelitales, sin drones de apoyo y sin exfiltración aérea garantizada pierde gran parte de su ventaja. Pero un equipo de GOE operando con el equipo mínimo, sin dejar huella electrónica moviéndose a pie durante semanas. Eso es una pesadilla para los sistemas de defensa rusos. El informe ruso destacaba específicamente 3 capacidades que consideraban críticas. Primera, la habilidad de los GOE para operar sin apoyo logístico durante periodos prolongados. En simulaciones de guerra, los analistas rusos estimaban que mientras otras fuerzas especiales necesitarían reabastecimiento cada 4 a 7 días, los GOE podrían operar de manera autónoma durante 3 semanas. Esto significa que podrían infiltrarse profundamente en territorio ruso, identificar objetivos estratégicos como depósitos de municiones, centros de mando o infraestructura crítica y esperar el momento óptimo para atacar sin ser detectados. Segunda capacidad identificada: la resistencia de los GOE a interrogatorio y captura. El entrenamiento español incluye simulaciones de captura y tortura que, según el informe ruso, superan en dureza a cualquier otro programa occidental. Para Rusia, capturar a un operador enemigo es una victoria de inteligencia. Pero si ese operador resiste el tiempo suficiente para que su unidad complete la misión y escape, la captura pierde valor. Tercera capacidad, y la más preocupante para Moscú: la integración de los GOE con fuerzas locales. En Afganistán e Irak, los equipos españoles desarrollaron relaciones excepcionalmente efectivas con milicias tribales y fuerzas locales.
Esto no es accidente, es parte de la doctrina. A diferencia de las fuerzas estadounidenses que tienden a imponer su propia metodología, los GOE fueron entrenados para adaptarse a las estructuras de mando locales. Hablan los idiomas, respetan las costumbres y operan como consejeros más que como comandantes. En un escenario de conflicto en Europa del Este, esta capacidad significa que los GOE podrían organizar y liderar redes de resistencia local mucho más rápido que cualquier otra fuerza occidental. Todo esto está documentado en el informe ruso, y las conclusiones fueron brutales. En una guerra convencional, Rusia podría derrotar a España sin problema, pero en una guerra híbrida prolongada, con unidades GOE operando detrás de las líneas rusas, causando sabotajes, entrenando insurgentes y proporcionando inteligencia a la OTAN, el costo para Rusia sería insostenible. Un solo equipo de 12 operadores bien posicionado podría paralizar la logística de una división entera. Pero seamos realistas, este análisis ruso también tiene su parte de propaganda. Exagerar la amenaza de fuerzas especiales occidentales justifica mayores presupuestos para contraespionaje y contrainsurgencia. Aún así, el hecho de que los GOE sean mencionados explícitamente mientras unidades mucho más grandes y mejor financiadas reciben menos atención habla de un respeto genuino o un miedo genuino. Probablemente ambos. Lo que España hace bien, especializarse en lugar de competir. Aquí es donde España merece un reconocimiento sin reservas. La tentación de cualquier nación con ambiciones militares es intentar replicar el modelo estadounidense. Grandes presupuestos, tecnología de punta, capacidad para todo tipo de misiones. España entendió desde el principio que ese camino era imposible. El presupuesto de defensa español es aproximadamente 40.000 millones de euros anuales. Estados Unidos gasta eso en 2 semanas. Intentar competir en esos términos sería suicida económicamente. En lugar de eso, España construyó una fuerza de operaciones especiales que hace una cosa mejor que nadie. Guerra irregular de largo alcance. No necesitan ser los mejores en asalto urbano porque esa capacidad la aportan otras naciones de la OTAN. No necesitan ser los mejores en rescate de rehenes porque Francia tiene el GIGN y Alemania el GSG-9. Lo que España aporta a la alianza es una capacidad única que nadie más ofrece al mismo nivel. Operadores que pueden vivir en territorio enemigo durante semanas sin ser detectados y causar estragos estratégicos. Esta especialización también se refleja en el equipamiento. Mientras las fuerzas especiales estadounidenses llevan equipos que pesan más de 40 kilos con tecnología avanzada, visión nocturna de última generación, sistemas de comunicación encriptada y chalecos antibalas de cerámica, un operador del GOE lleva aproximadamente 25 kilos. Su equipo es espartano. Pero esa diferencia de peso se traduce en movilidad. En terreno montañoso o selvático, un GOE puede moverse el doble de rápido que un SEAL con equipo completo. En una misión de infiltración profunda, esa velocidad es supervivencia. El fusil estándar de los GOE es el HK-46, igual que muchas fuerzas especiales occidentales, pero la configuración española es más ligera. Menos accesorios, menos electrónica, más confiabilidad mecánica. Filosofía sobre tecnología. Un rifle con menos componentes electrónicos es más difícil de rastrear y más fácil de mantener en campo durante periodos prolongados. Sin embargo, aquí viene una crítica necesaria. Esta filosofía de equipamiento mínimo tiene límites peligrosos. En 2015, durante una operación en Malí, un equipo del GOE se vio comprometido por fuerzas hostiles con armamento pesado. La extracción fue exitosa, pero los operadores quedaron expuestos a fuego de ametralladoras pesadas sin la protección que habrían tenido con chalecos más avanzados. 2 operadores resultaron heridos gravemente. Sobrevivieron, pero con lesiones permanentes que podrían haberse evitado con mejor equipamiento. España ahorra dinero enviando a sus operadores con equipamiento muy minimalista, pero ese ahorro se paga en sangre cuando las cosas salen mal. El Ministerio de Defensa argumenta que estadísticamente la movilidad salva más vidas que la protección. Los datos respaldan esa afirmación, pero eso no cambia el hecho de que hay operadores vivos hoy que estarían muertos o más gravemente heridos si hubieran tenido mejor equipo. Es un cálculo brutal que España hace y que merece ser cuestionado. El elefante en la habitación, presupuesto miserable y burocracia letal, y ahora la parte más dolorosa. Todo lo que hemos descrito, toda esta capacidad impresionante se logra con un presupuesto ridículo. El Mando de Operaciones Especiales Español opera con aproximadamente 200 millones de euros anuales. El comando estadounidense tiene 13.000 millones de dólares, 50 veces más.
y aún así los GOE compiten cara a cara y frecuentemente ganan. Esto no es motivo de orgullo real, es motivo de vergüenza nacional, porque significa que España está exprimiendo a sus operadores hasta el límite físico y mental para compensar la falta de recursos. Los GOE son efectivos no gracias al apoyo gubernamental, sino a pesar de él. Entrevisté a un veterano retirado que lo resumió perfectamente. Nos entrenaban como si fuéramos los mejores del mundo, me dijo, pero nos equipaban como si fuéramos el tercer mundo. Esa es la realidad que el Ministerio de Defensa no quiere reconocer. La burocracia es otro cáncer que carcome las capacidades españolas. Adquirir nuevo equipamiento para los GOE puede tardar años debido a procesos de licitación kafkianos. Mientras tanto, los operadores se entrenan con material obsoleto. En 2018 se solicitaron nuevos sistemas de visión nocturna para reemplazar equipos que tenían más de 15 años. La aprobación tardó 3 años. 3 años para equipamiento que puede significar la diferencia entre completar una misión y morir en territorio hostil. Esto es criminal. Y luego está el problema del personal. Los GOE tienen actualmente menos de 1,000 operadores activos. Esto es insuficiente. Las demandas operativas actuales, con despliegues en Afganistán, Irak, Malí, Líbano y misiones antiterroristas en territorio nacional, están extendiendo a las unidades más allá de su capacidad. Los ciclos de descanso que deberían ser de 12 meses se han reducido a 6. Esto genera agotamiento crónico y aumenta el riesgo de errores operativos. Pero reclutar y entrenar nuevos operadores cuesta dinero que no está disponible. España necesita duplicar el presupuesto del MOE. No es una sugerencia, es una necesidad operativa. Y no estamos hablando de números astronómicos. 400 millones de euros anuales seguirían siendo una fracción ridícula comparada con lo que gastan otras naciones. Pero esos 400 millones significarían equipamiento moderno, ciclos de descanso adecuados, apoyo médico y psicológico después del servicio y capacidad para reclutar más operadores. La pregunta es si el gobierno español tiene la voluntad política para hacerlo. Hasta ahora, la respuesta ha sido un no rotundo. ¿Es España una potencia militar? La respuesta incómoda. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? España no es una potencia militar en el sentido tradicional. Su ejército es pequeño, su marina limitada, su fuerza aérea anticuada en muchos aspectos. Intentar competir con Francia, Alemania o Reino Unido en capacidad militar general sería absurdo y ruinoso. Pero en el nicho específico de operaciones especiales, España ha construido algo verdaderamente excepcional. Los GOE son la prueba de que con la doctrina correcta y el personal adecuado, una nación puede competir con gigantes incluso con recursos limitados. Pero esa excepcionalidad tiene un precio que España no está pagando. Los operadores de los GOE son tratados como héroes en los discursos y como números en los presupuestos. Se les exige excelencia mundial y se les da apoyo del tercer mundo. Esa contradicción es insostenible. O España decide invertir seriamente en sus fuerzas especiales, proporcionándoles el equipamiento, el personal y el apoyo que merecen, o eventualmente esta capacidad se degradará hasta volverse mediocre. La amenaza que Rusia percibe en los GOE es real. Pero esa amenaza solo existe mientras España mantenga los estándares actuales de entrenamiento y selección. Si la presión presupuestaria obliga a reducir la duración de los cursos, a relajar los criterios de selección o a enviar operadores con equipamiento inadecuado, esa ventaja desaparecerá. Y con ella desaparecerá una de las pocas áreas donde España realmente destaca en el escenario militar europeo. La realidad es esta: los GOE no son invencibles, no son supersoldados. Son profesionales excepcionalmente bien entrenados que operan bajo una doctrina inteligente diseñada para maximizar sus fortalezas y minimizar sus debilidades. Esa doctrina funciona, los resultados lo demuestran, pero solo funciona con inversión continua y apoyo político real. Hasta ahora, ese apoyo ha sido tibio en el mejor de los casos. Eso tiene que cambiar. ¿Pero qué opináis vosotros? ¿Es la especialización de España en operaciones especiales una estrategia brillante o una apuesta demasiado arriesgada? ¿Debería España aumentar dramáticamente el presupuesto militar para mantener esta ventaja o es mejor mantener el enfoque actual de hacer más con menos? ¿Y qué hay de los veteranos de los GOE? ¿Merecen mejor trato después de arriesgar sus vidas o es suficiente con el reconocimiento simbólico?
Escribid vuestra opinión en los comentarios. Valoramos el debate informado en esta comunidad. No olvidéis valorar el video y suscribiros para no perderos análisis honestos sobre tecnología de defensa. Muchas gracias por ver. Manteneos alerta. Hasta la próxima.